ingresar en el tema de la discrecionalidad, tema al cual ayer en más de una ocasión fue mencionado, fue lateralmente abordado. Porque, como les decía, cuando se comenzó la exposición de ayer, los tres temas están íntimamente vinculados. Por ende, no podríamos haber hablado de omisión, también de protección cautelar, sin haber hecho referencia a la problemática que plantea la discrecionalidad. Pero hablar de discrecionalidad exige, sin lugar a dudas, hacer referencia, en primer lugar, porque este es el punto de partida de uno de los principios capitales del Estado de Derecho, que es el de la legalidad. Y esta legalidad, también llamada por algún sector de la doctrina juridicidad, y el problema semántico o de denominación, aclaro, es una cuestión, por supuesto, en definitiva, de gusto, pero quienes hablan de juridicidad lo hacen porque la legalidad no se acota a las leyes en sentido formal, las leyes que emanan de los parlamentos, congresos o cuerpos legislativos, sino que la legalidad a la que ahora hacemos referencia y como principio concierne a todo el ordenamiento jurídico, es decir, constituciones, tratados, leyes, reglamentos, contratos también, y por supuesto, como ayer ya lo habíamos adelantado, los principios generales del derecho. Esta legalidad de la que estamos ahora hablando y haciendo referencia, juega un papel fundamental en el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, para hacerlo bien sencillo, porque incluso veo caras jóvenes, la legalidad tiene una función fundamental en tanto produce una suerte de condicionamiento de la actividad de todos los poderes públicos. La legalidad ha sido entendida históricamente de dos maneras muy diferentes. Inicialmente, la legalidad era considerada como una suerte de límite externo dentro del cual la administración podría actuar. Por eso, según una clásica explicación que hace el profesor austríaco Winkler, a ese tipo de legalidad se la denominaba principio de vinculación negativa. La legalidad condicionaba negativamente la labor de la administración y esto daba lugar a una suerte, si se quiere, de fórmula que decía que todo lo que el ordenamiento jurídico, que operaba, insisto, como esta suerte de frontera o límite externo del actuar de la administración, no le prohibía, significaba para la administración espacios de libertad. Entonces, todo lo que no estaba vedado para la administración era posibilidad de actuación. Esto es lo que se conoció como el principio de la vinculación negativa. Y vamos a ver que esto está directamente vinculado al mismo concepto de discrecionalidad en su versión, vamos a decir, ya abandonada, una versión inicial, porque se entendía que esos espacios de libertad daban lugar a ámbitos de discrecionalidad. O sea, ámbitos donde la actuación de la autoridad no estaba condicionada normativamente. Y obviamente lo que provocaba esto era un problema al momento del control. Porque si no existen parámetros de control, dado que el ordenamiento jurídico no pone más que un límite, el juez, frente a esa actuación discrecional, que era una actuación puramente libre, un espacio libre y reservado para la actividad de la administración, no lo iba a poder fiscalizar judicialmente. Y entonces, en aquel momento, actividad discrecional era algo así casi análogo a una suerte de comportamiento estatal no fiscalizable, para algunos incluso identificable con lo que algunos han llamado las cuestiones políticas no justiciables. Pero esta concepción de la legalidad, obviamente, no podía mantenerse en el tiempo con los avances del constitucionalismo moderno. Y es así que vamos a pasar a un esquema diametralmente opuesto de legalidad, es decir, de cómo se entiende la relación que tienen los poderes públicos y fundamentalmente la administración con el ordenamiento jurídico. Y vamos a pasar
a una visión de la legalidad que va a predicar que no solo opera como un límite externo, sino que la legalidad funciona como un presupuesto y condicionante de la actuación estatal. Toda acción estatal, y lo que a nosotros nos importa, toda la actividad de la administración pública, tiene que tener siempre como causa y como presupuesto una norma que integra ese bloque de legalidad habilitante. La legalidad se transforma entonces en un instrumento, en un medio para producir apoderamientos normativos, es decir, para posibilitar la actuación de la administración. A falta de norma que permita la actuación de la administración, el espacio no es ahí de libertad, sino de imposibilidad de actuación. Entonces, este va a ser un camino que se emprende fundamental para el nuevo entendimiento, como vamos a ver más adelante, de lo que es la discrecionalidad entendida en el marco de esta concepción que no es la de la vinculación negativa, sino que, como decíamos, es la inversa, por ende será la de la vinculación positiva, porque el ordenamiento jurídico vincula, condicionando positivamente la actuación de la administración. Esto que estamos mencionando está receptado en distintos ordenamientos jurídicos de diversa manera. Hay que tener presente que las constituciones de los países que sufrieron el flagelo de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente aquellos que sufrieron los regímenes totalitarios, o sea, a Alemania, a Italia inicialmente, y con el tiempo esto también se reprodujo, pero mucho tiempo después en España, en la Constitución del 78, se vieron necesitados a precisar la importancia de este principio en sus leyes fundamentales. Y así es como la ley de Bonn del 49, la Constitución italiana del 47, consagran enfáticamente que la administración se encuentra sometida a lo que dicen la ley y el derecho, no solo a la legalidad formal, a la legalidad del Congreso, sino a todo el mundo jurídico. Y esto luego se va a reproducir en otros sistemas jurídicos de manera parecida o con distintas variantes. En nuestro país, en la Constitución argentina, el principio de legalidad, en sentido, digamos, positivo, se lo construye a través de distintas fórmulas, pero hay una que cobra especial importancia, que también se reproduce en otras cartas fundamentales. Y es un artículo, el 19, de la Constitución Nacional, cuyo texto original proviene de 1853, que dice algo fundamental: que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Sobre esta base, la Corte interpreta que este principio de todo lo que no está permitido, lo que no está prohibido, está permitido para las personas, juega de manera inversamente para el Estado. Porque el Estado, que es quien puede llegar a delimitar, reglamentar derechos, se encuentra vinculado por esta norma de manera inversa. Para él, todo lo que no está expresamente permitido no es posible realizar. O sea, juega un principio absolutamente inverso al que protege, al que ampara la libertad de las personas privadas. La legalidad, entonces, en un sentido positivo, es la regla general en el moderno Estado de Derecho. Pero hay que advertir que modernamente, y ya desde hace 20 años aproximadamente en el derecho europeo, se viene planteando la necesidad de ir a un sistema, de algún modo, algunos plantean mixto, es decir, la legalidad en sentido positivo, la legalidad que necesita siempre un apoderamiento normativo, tiene que seguir siendo de algún modo la regla para todo lo que sería comportamiento de la administración que provoca limitaciones, restricciones, actos desfavorables. Pero en todo el otro ámbito de la actividad administrativa, aquel en el cual no se afectan derechos, por ejemplo, organización y funcionamiento interno, como así también todo lo que se refiere a la actividad prestacional o de ayudas y fomento, no habría ningún escollo, sostienen algunos autores, para ir a un modelo de vinculación negativa, es decir, donde aquí no es necesario que haya una norma habilitante. Esto está planteado en Alemania, incluso con otras variantes, está planteado por varios autores españoles, pero en países en los cuales, vamos a decir, existen normas que plantean un esquema más férreo, en el cual se exige que toda limitación, que toda actuación estatal, que toda
decisión, incluso que comprometa fondos, debe tener el paso por una ley, el paso por una norma emanada de los cuerpos naturales estatales, parece difícil aceptarlo. Ahora, esta legalidad de la que estamos hablando tiene distintos impactos y consecuencias. Una parte de este principio de legalidad se traduce en lo que es la idea de reservas de leyes. Hay ámbitos en los cuales nunca una autoridad administrativa puede obrar, puede actuar limitando, restringiendo derechos. ¿Por qué? Porque la única manera de restringir o limitar derechos es a través de una norma de base legal, pero legal formal. Es decir, solo los órganos legislativos que en cada sistema, vamos a decir, constitucional han sido habilitados al efecto, son los únicos que pueden producir restricciones o limitaciones de derechos. Esto es algo muy antiguo, que arranca con la misma Carta Magna para ciertos derechos específicos y fundamentales, y que en la evolución de todo lo que es el constitucionalismo se va a ver plasmado en las distintas constituciones nacionales. Y hoy es un valor también que está plasmado en pactos y convenciones de protección de derechos humanos. Aquí basta señalar o basta recordar el artículo 30 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que es una norma fundamental en la materia porque establece que las restricciones permitidas de acuerdo, dice, con esta convención al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Y esta expresión leyes ha sido motivo de consulta y de, vamos a decir, de limitación por los órganos del sistema de aplicación de este pacto, y se ha señalado que son las leyes que emanan, digamos, de los congresos, parlamentos, es decir, de los cuerpos legislativos que cada constitución delimita, o aquellos, digamos, normas que tienen una suerte de rango equivalente al de ley, porque hay constituciones, muchas constituciones, que establecen, digamos que en algunos casos incluso excepcionalmente, el ejercicio de delegaciones legislativas y muy excepcionalmente, el uso de los llamados normas de urgencia o de emergencia que frente a situaciones muy especiales, los órganos administrativos, el órgano ejecutivo puede llegar a adoptar para paliar, digamos, una suerte de estado de necesidad. Esas normas, las normas delegadas, es decir, que se emiten en base a una delegación que produce el legislador en el administrador, tienen normalmente rango de ley, es decir, valen y equivalen en la pirámide jurídica como una ley en sentido formal, a pesar de no haber sido dictadas por el Congreso. Lo mismo ocurre con una norma de urgencia, de emergencia, en Argentina lo llamamos decretos de necesidad y urgencia. Y si bien tienen un origen no legislativo, porque nacen de un cuerpo administrativo, insisto, en el plano de la jerarquía de las normas, equivalen a leyes y por tanto tienen el mismo efecto jurídico, es decir, pueden llegar a modificar leyes, pueden derogarlas y en lo que a nosotros nos interesa como ciudadanos pueden llegar también a imponer derechos, cargas, restricciones, o sea, reglamentar los derechos. Obviamente que para ser válidas deberán superar todo un conjunto de análisis y de exigencias que derivan también del plano convencional y del plano constitucional, desde lo que son los procedimientos de emisión, los órganos competentes para su dictado y fundamentalmente el test de razonabilidad o proporcionalidad, como ocurre siempre también con una ley. Entonces, esto me parece muy importante también tenerlo presente. Las autoridades administrativas no tienen facultades para reglamentar derechos, para delimitar derechos, para imponer cargas o obligaciones, sino que solo esto lo puede hacer el legislador. La autoridad administrativa podrá reglamentar la ley, pero es la ley la que delimita el derecho. No puede la autoridad ex novo generar una restricción o imponer una carga. Esto me parece que es algo sumamente relevante tenerlo presente y no olvidarse porque son garantías básicas que tenemos todos los ciudadanos frente al Estado. Otro principio que también quiero mencionar, inserto dentro de lo que es la concepción de la legalidad, ayer se hizo una mención al mismo, pero quiero señalarlo porque me parece, reiterarlo porque es muy importante, es la idea de la inderogabilidad singular de los reglamentos. Una expresión que proviene del derecho francés, que por ahí no es la más apropiada,
y que significa lo siguiente, que toda decisión de tipo individual, un acto administrativo en sentido estricto, concreto, el acto administrativo como declaración unilateral que se realiza en ejercicio de función administrativa por una autoridad, ¿no?, administrativa, claramente, de ahí proviene, es un acto unilateral, pero que tiene por el cual se adopta una decisión individual, de alcance individual. O sea, regula la situación jurídica concreta determinada, de 1, 2 o 3, pero individual. No tiene efectos indeterminados, sino que los efectos son determinados. Bueno, ese acto individual lo que no puede hacer es excepcionar, alterar, derogar, como dice el principio, la regla general preestablecida. ¿Preestablecida dónde? En un acto también administrativo de alcance general, en un acto reglamentario. Y acá pueden darse 3 situaciones. Que la autoridad superior, por ejemplo, el Ejecutivo dicta el reglamento y una autoridad inferior emite el acto individual. El acto individual tiene que acatar al acto general, pero no por un problema de jerarquía de órganos, sino por un problema de jerarquía de normas, que es distinto. Porque el individual no puede apartarse de la regla general preestablecida so pena de violar la legalidad e incluso generar un tratamiento desigualitario. También puede darse un supuesto inverso, que el acto general lo haya dictado la autoridad inferior y el que deba aplicar ese reglamento, ese acto general, sea, no es usual, pero puede ocurrir, sea la autoridad superior, el Poder Ejecutivo. ¿Podrá derogar o excepcionar en el caso concreto la solución general establecida en el reglamento emitido por el inferior? Tampoco. La regla es la misma. Y finalmente puede darse el caso más común, que el mismo órgano que emitió el acto general sea quien tiene que adoptar luego la decisión individual. Nuevamente surge el interrogante, ¿podrá él, el mismo que tenía la competencia regulatoria para definir la situación general, adoptar una decisión diferente, especial, distinta para este caso? ¿Es el mismo órgano? No. Nuevamente, no es un problema de jerarquía de autoridades, no es un problema de jerarquía de órganos, sino que es un problema de jerarquía normativa. El mismo órgano también está condicionado por el acto de alcance general. Él está autovinculado por esa norma general que en este caso la misma autoridad dictó. Sin embargo, a diario se ven quebrantamientos. En Argentina lo vemos cada tanto, cotidianamente, en cosas tan sencillas como puede ser a veces la designación de un funcionario. Las reglas dicen que para acceder a la función pública hay que cumplir todos estos requisitos, desde edad mínima de ingreso, edad máxima, hablar idioma español, bueno, en algunos cargos tener algún grado de preparación. Bueno, pero resulta ser que para esta actividad, este señor, al que quiero nombrar, es maravilloso, es el hombre más idóneo, es el mejor para hacerlo. Pero, claro, por ejemplo, no habla español, alguna vez nos pasó, no hablaba español. Bueno, pero tiene que hablar español. Y entonces sale el decreto que dice que lo voy a nombrar, excepciónase del artículo tal, ¿no? Para el nombramiento de esta persona porque es el mejor para tal actividad. ¿Se puede hacer? No, no se puede hacer. Esa es una violación a este principio, mal llamado de inderogabilidad singular, porque no es que se derogue individualmente. Lo que se está haciendo es apartarse ilegítimamente. No hay una derogación. Derogar presupondría, ¿no? Es más figurativo que otra cosa la denominación. No hay derogación alguna. Hay una violación a la regla general. Entonces, esto es un punto también para tener presente. Un acto individual que viola la regla general es nulo. Un acto individual que viola el acto general preestablecido es nulo. Claramente es una violación flagrante del ordenamiento jurídico. Entonces, esta es otra regla que emana de la idea de la legalidad. Bien. Sabemos entonces que hay un principio capital que es esto que llamamos legalidad o juridicidad para otros, que esa legalidad exige una suerte de técnica de habilitación para el otorgamiento de potestades, que opera como presupuesto y límite. Y acá veo otra cuestión. Inicialmente, de esta legalidad, de la cual nacen los apoderamientos legales, se entendía que el apoderamiento tenía que ser siempre expreso. O sea, la potestad, el poder de actuación que nace del ordenamiento jurídico, en su versión original de este principio, se entendía que como regla tenía que estar expresamente consignado, lo que llamó el principio de la permisión expresa. Pero
Esto muchas veces puede ser algo demasiado rígido, porque hay supuestos en los cuales es posible entender que hay un apoderamiento implícito en el sistema, en las normas, en el ordenamiento jurídico. Y entonces se va a admitir que el poder puede nacer, la potestad, puede nacer como regla en forma expresa, pero también en algunos casos, probablemente hay que mirarlo de una manera más excepcional, la potestad puede tener o puede ser asignada por el ordenamiento jurídico de una manera implícita en lo expreso. Entonces, los poderes de actuación como regla deben ser otorgados en forma expresa, pero en ciertos casos hay asignaciones de potestades implícitas. Ahora, cuidado con esto, porque esto puede ser la llave para destruir el principio de asignación expresa. Yo podría perfectamente, como autoridad, decir, bueno, no encuentro ninguna norma que me habilite a hacerlo, pero yo creo que implícitamente, desde el momento que yo soy el presidente, soy el ministro, soy la autoridad de aplicación de este sector, lo puedo hacer. ¿Esto es así? No estamos hablando de esto. Si no, sería como borrar con el codo lo que hemos escrito o dicho con la mano. Esto se lo interpreto de otra manera. Hay dos formas de apoderamientos implícitos, que siempre hay que mirarlo con mucho cuidado. En primer lugar, puede ser que el mismo ordenamiento jurídico expresamente diga y faculte a una autoridad desarrollar todas aquellas actividades que natural e implícitamente formen parte o sean necesarias para desarrollar ciertas otras competencias que anteriormente había asignado. Usted puede hacer todo esto y además todo aquello que sea necesario para poner en funcionamiento las anteriores facultades que yo le estoy diciendo. Aquí el mismo ordenamiento le ha dado un facultamiento implícito, pero siempre enmarcado, encorsetado dentro de las competencias que previamente le otorgó. Pero esto no ocurre siempre. Y entonces, en otros casos, surge la duda. ¿Podrá hacerlo aunque no hay ninguna norma que expresamente, como en el caso anterior, por lo menos diga que implícitamente podía hacerlo? Y la respuesta que se ha dado es sí, en algunos casos sí. ¿Por qué? Porque uno puede inferir de manera razonablemente que en una competencia expresa, que esa competencia expresa conlleva también la implícita. O sea, si usted puede hacer esto, es natural que puede también llegar a hacer esto. Si usted tiene facultades para nombrar a las personas y tiene facultades también para, por ejemplo, cesantearlas o darle la baja o aceptarle la renuncia, es razonable entender que, aunque ninguna norma lo diga, también tiene facultades para ascenderlo. El ordenamiento no dice quién asciende, bueno, pero dice quién nombra y quién remueve. Es natural que sea el mismo. Incluso acá habría una suerte de paralelismo de competencias. Entonces, se postula la idea de que los apoderamientos normativos o para obrar pueden tener base expresa y, en ciertos casos, razonablemente incluso implícito en lo expreso. Pero cuidado, esto con límites. Límite fundamental. No puede hacerse una interpretación extensiva de lo expreso para derivar competencias implícitas para luego adoptar una decisión que sea limitativa de derechos. Las normas, cuando consagran soluciones limitativas, restrictivas de derechos, se interpretan como regla en forma acotada. Yo no puedo hacer una interpretación extensiva, una norma por la cual se produce una limitación de un derecho. Solo puedo extender las soluciones que expanden, no las que limitan. Este es un principio básico de interpretación de hermenéutica jurídica al que acuden todos los tribunales. O sea, yo no puedo hacer una interpretación ni analógica, ni implícita, ni de ninguna índole de una norma que establece, por ejemplo, una facultad para sancionar ante un determinado supuesto específico. Bueno, si sanciono para esto, sanciono para todo lo demás. No. Ahí no estamos hablando de eso. El ámbito de lo implícito en lo expreso no juega para todo lo que es ejercicio de potestades ablatorias, restrictivas, actos desfavorables. Entonces, con esto hay que tener también mucho cuidado. ¿Y cómo se delimita también lo implícito dentro del expreso? En base a lo que se ha denominado el principio de especialidad. El principio de especialidad, que se refiere al objeto, fin, motivo por el cual una norma crea una autoridad, crea un órgano y le asigna competencias. La especialidad, la misión, dicen los franceses, que el ordenamiento jurídico le asigna una autoridad para obrar, es un elemento siempre que hay que observar y mirar para delimitar el ejercicio de competencias implícitas de esa
autoridad. Bien, tenemos entonces el principio de legalidad. De ese principio de legalidad nacen las potestades. Estas potestades pueden ser adjudicadas en forma expresa y en algunos casos, y en algunos muy excepcionales, implícitas. Y el ejercicio de estas potestades es lo que luego va a culminar las distintas formas o modos de actuación de la autoridad administrativa. El acto, el reglamento, el contrato, los hechos y también las llamadas actuaciones muchas veces no formalizadas. Soft law, algunas consultas, etc. Fíjense que en la noción misma de acto, la clásica, por ejemplo la de Sonovini del año 54, el acto básicamente ¿qué es? Y luego la repite Enterría con alguna reformulación y otros autores, el acto es la declaración en ejercicio ¿de qué? De una potestad, ergo si no hay potestad no hay acto. El contrato presupone también que haya una potestad habilitante. Bueno, cualquier producto jurídico presupone siempre la potestad. Ahora, ¿cómo llego de la potestad, ese poder jurídico, que es ese poder de actuación que es la potestad, a estos distintos productos o categorías que recién mencioné? ¿Cuál es el tránsito? El tránsito para llegar a estos productos es cumplir el debido procedimiento administrativo, es decir, cumplir el previo y necesario procedimiento administrativo. Esto es algo no menor. No puede haber acto, no puede haber emisión o celebración de contratos, de un reglamento o un comportamiento que se traduzca en un hecho. No hablo de vías de hechos, sino hechos válidos, ¿no? Operaciones materiales. Cuando el funcionario pone la faja de clausura, hay un acto previo usualmente que declaró la clausura. Poner la franzura no es un acto, eso es una operación material, es un hecho. Y no es inválido, por supuesto, en ese caso. Entonces, ¿cómo logro todo esto? ¿O cómo hago todo esto? Cumpliendo el debido procedimiento previo. El procedimiento administrativo tiene un valor fundamental para la validez de cualquiera de estos comportamientos. Por eso, en las leyes de procedimiento administrativo, o las de administraciones públicas, como las denominan ustedes, el procedimiento está previsto ya sea como un presupuesto o como requisito de validez del obrar del acto administrativo. Y un acto que se emite sin haber sido precedido de ese debido procedimiento previo es nulo. El procedimiento tiene un valor fundamental. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo cumple en el moderno Estado de Derecho varias funciones. Función número 1, el procedimiento es necesario para que la Administración decida, proceda a emitir una decisión en forma eficaz y adecuada. O sea, mientras que nosotros particulares somos libres de movernos y decidir como a nosotros nos parezca más conveniente, la Administración no lo puede hacer libremente. La Administración está siempre condicionada por el sistema jurídico y un condicionamiento para asegurar ¿qué cosa? La eficacia de esa decisión es el procedimiento. ¿Y por qué? Porque en ese procedimiento administrativo tendrán que intervenir distintas autoridades, órganos, que van a asegurar o intentar asegurar que la decisión que se adopte sea la eficaz. Intervendrán órganos técnicos, si la materia lo exige, ingenieros, médicos, especialistas en tal área. Intervendrá también el asesor jurídico, el cual tiene un rol fundamental porque lo que va a provocar esa intervención jurídica previa, el dictamen, la consulta, como se lo denomine, es la juridización de esa decisión. Entonces, los distintos órganos por los que van a pasar en ese procedimiento van a intentar o van a perseguir que la decisión que se adopte sea la eficaz, la adecuada. En segundo lugar, y ponerle la más racional, porque el procedimiento lo que hace es racionalizar la toma de decisión y evitar que sea una decisión que surja ex nihilo, de la nada, en el marco de una voluntad que puede ser caprichosa, por más bien intencionada que sea, pero sin sustentos o científicos o jurídicos alguno. Entonces, racionaliza la toma de decisión, trata de juridizar esa toma de decisión, abre a la transparencia la toma de decisión. No surge de una oficina cerrada, surge de un trámite en el cual, como dije, intervendrán primero varias autoridades. A eso va generando aperturas, transparencia. En segundo lugar, la transparencia también va a estar dada porque en más de un procedimiento se va a tener que abrir el mismo a la participación de los sectores sociales afectados a través de distintas técnicas. Cada día más es necesario
y se lo exigen muchos sistemas jurídicos, que para que la decisión sea válida es necesario previamente efectuar una suerte de consulta pública vía lo que se denominan audiencias públicas. No sé si los utilizan aquí, son muy usadas, las usan, o sea, las conocen. Es una técnica muy usada además en el derecho norteamericano. En Argentina las tenemos, pero lamentablemente se transforman más que nada en una suerte de show, donde la gente va a descargar, a hacer una suerte, a veces catarsis. Los políticos también hacen política y tienen poco valor desde el punto de vista de lo jurídico, pierden el valor técnico. Por eso, en Argentina son preferibles otras técnicas de consulta, como es la llamada consulta de documentos. O sea, se coloca un documento o cuestionarios específicos sobre cierta materia que se va a legislar en una página web, se avisa por medios públicos de distinto tenor y se coloca entonces a la opinión de la sociedad la norma, el proyecto de norma, las preguntas, lo que corresponda, por un determinado tiempo. Se recolecta por escrito, lo cual implica muchas veces una opinión no tan pasional como la que surge en una audiencia pública, no tan acalorado como ocurre en las audiencias públicas donde todos se pelean y es un gran show, triste muchas veces, y en el escrito ya es otra cosa. Por escrito ya toda esa pasión muchas veces desaparece. En el escrito no puedo decir tonterías, en el escrito tengo que decir cosas serias, pensadas, con fundamento científico y jurídico. Y luego la autoridad obviamente las tendrá que valorar al momento de decidir. Entonces el procedimiento también, desde este punto de vista, se abre a la transparencia y se abre a la participación ciudadana, porque las modernas democracias no son solo democracias representativas, sino que se habla ahora de la democracia participativa. Para que hace ese pluralismo tan necesario, participativo, tienen que haber instrumentos. Y las audiencias, los documentos en consulta y otras variantes son vías, son técnicas de participación ciudadana en la toma de decisión de la cosa pública. Entonces, racionalizamos, abrimos a la transparencia, juridizamos y algo fundamental. Ese procedimiento administrativo tiene también un porqué de existir, porque a través del procedimiento administrativo lo que tenemos que hacer es dar cabida a que el particular afectado pueda defenderse. Volvemos a lo que ya dijimos, aparece nuevamente la importancia capital de la tutela efectiva, del derecho de defensa, del debido proceso, como se lo quiera llamar, porque a veces las denominaciones cambian de país en país. Pero la idea de que la administración no puede adoptar una decisión válida sin que previamente le haya dado al particular, cuyos derechos, intereses puedan llegar a estar involucrados, la posibilidad concreta, real, efectiva de defenderse, de participar, la llamada audiencia previa. Entonces, el procedimiento administrativo cumple también el rol o la función de ser un instrumento de protección de los derechos e intereses de los particulares. Y el procedimiento también es necesario en el ejercicio, cuando uno trata de plasmar, ¿no?, materializar el ejercicio de una potestad, porque a través de él se produce también un efecto que algunos han llamado un efecto conciliatorio, no siempre logrado. La idea es que en el procedimiento yo puedo lograr solucionar los conflictos, darle una cabida no jurisdiccional, una solución de tipo conciliatoria a los conflictos de intereses, que en algunos casos no son solo con el sector público, porque las autoridades administrativas en innumerables supuestos operan como una suerte de juez, por eso se habla de una función, algunos lo llaman cuasi jurisdiccional, cuando dirimen conflictos entre sectores privados. Esto lo hace un ente regulador, entre el usuario y, por ejemplo, el prestador, el distribuidor de energía, en el sector energético, en aquellos países que tienen segmentada la industria en lo que es el que la genera, el que la transporta, el que la distribuye y, por supuesto, luego está el usuario, puede haber un conflicto entre el que la genera y el que la transporta, o entre el que la transporta y la distribuye. Son sectores privados. ¿Quién dirime el conflicto? La autoridad regulatoria. En Argentina, como en otros países, el ministro de Trabajo, la autoridad laboral, dirime conflictos entre los conflictos colectivos de trabajo. O sea, sectores enteros con la patronal tienen un cauce de resolución en una actividad de tipo conciliatoria en sede administrativa. Ello sin perjuicio luego de la posibilidad, por supuesto, de acceder a la justicia. Bueno, una autoridad previsional, porque la previsión forma parte de la actividad administrativa.
En Argentina es común a veces el conflicto cuando la persona ha tenido situaciones de convivencia no regularizada, donde aparece una primer conviviente, luego el hombre en algún momento parece que estuvo casado, no quedó muy claro, hubo otra convivencia más. Bueno, ¿a quién corresponde asignarle la pensión, el derecho pensionario? Y ahí hay un conflicto entre particulares y la autoridad dirá a todos una parte o a estos no. Bueno, es decir, la autoridad administrativa dirime también conflictos muchas veces como si fuera un juez sin prejuicio, lo cual, por supuesto, su decisión podrá llegar a ser el día de mañana revisada y judicializada en sede judicial. Pero, vuelvo al esquema, legalidad, potestad, actos y en el medio el procedimiento administrativo. ¿Y por qué todo esto es importante para la discrecionalidad? Porque como vamos a ver, en el marco de este procedimiento administrativo tan importante, va a ser el momento en el cual la Administración va a adoptar la decisión discrecional de la cual ahora vamos a hablar y para lo cual el procedimiento va a ser también un aspecto fundamental a la hora del control. Si falta el procedimiento administrativo debido, en Argentina hoy en día la tendencia, vamos a decir, predominante es la siguiente. La decisión que se adopte sin previo procedimiento administrativo debido es nula. El procedimiento tiene un valor fundamental para el Estado de Derecho. A través del procedimiento lo que se hace es concretizar el principio de legalidad en el acto, el reglamento, el contrato. Cuando no se cumple el procedimiento, es decir, y no cumplir el procedimiento puede ser, no hubo ningún procedimiento, sancioné a este funcionario sin el sumario previo, nulidad absoluta. Hice un sumario pero no respeté la etapa de la defensa, nulidad absoluta. Adjudiqué un contrato sin haber seguido el procedimiento establecido de selección por el ordenamiento jurídico, que la regla es un procedimiento competitivo, abierto y transparente. La licitación pública, el concurso público. No hice licitación. Hice una suerte de contratación directa. Nulidad absoluta. Nulidad absoluta. Usted ha violado una regla, un principio fundamental. Insisto, no hay que olvidar el porqué del procedimiento, ¿no? Eficacia, racionalidad, juridicidad, respeto de los derechos de los eventuales involucrados. Usted adoptó una decisión entonces totalmente contaminada y el vicio es el más severo, no es saneable. Antiguamente se decía, bueno, está bien, usted no se defendió, no hay problema, ahora puede ir a la justicia y cuando usted va a la justicia y se defiende se sanea el defecto. Es decir, el vicio acarrea una nulidad relativa. No, esa era la antigua mirada del procedimiento, del vicio y del procedimiento. Hoy el valor del procedimiento es tan importante que se postula que el incumplimiento del mismo, a menos que se trate de una situación obviamente de menor trascendencia, no como las que planteé, la regla es la no convalidación. Bien, en el marco de este procedimiento, que culmina, por el cual se ejercita la potestad, aparecen estos productos jurídicos. Y esa potestad puede ser asignada, además de lo expreso o tener un origen implícito, de dos formas. La primera, como todos sabemos, es la llamada forma reglada y la segunda es la forma discrecional. Entonces, la distinción clásica que se mantiene en todos los libros y de todas las épocas es que las potestades pueden ser asignadas en forma reglada o discrecional. ¿Qué es lo que hace que sea reglado o discrecional? ¿Cuándo hay ejercicio de una potestad reglada? Bueno, en la potestad reglada, el ordenamiento jurídico, es decir, una constitución, un tratado, una ley, un reglamento o a veces hasta un contrato, lo que está haciendo es programar totalmente, predeterminar totalmente la conducta a seguir. Lo que dirá la norma es que ante este antecedente, dado A, debe ser B y no hay más opción posible. No hay ningún camino de estimación, de selección, de apreciación, de libertad alguno para la autoridad. La autoridad, constatado el supuesto de hecho del antecedente, no tiene otro camino más que seguir ese curso de acción. Y si no lo hace, la respuesta es muy sencilla. El acto es nulo, el acto es inválido, porque ha violado el ejercicio de una potestad reglada. O sea, acá hay una suerte de programación administrativa, de la actividad administrativa total, ¿no? O sea, está en una regulación absoluta. Pero esto no ocurre siempre, sino que en innumerables supuestos el poder para obrar se confiere de una manera diferente, de una manera más abierta, muchísimo más generalizada está el ejercicio de esa potestad. Y
Y aparece entonces el problema de la discrecionalidad. En la discrecionalidad no hay una predeterminación de la conducta a seguir, sino que, como vamos a ver, lo que hace el legislador en un sentido amplio, el ordenamiento jurídico, digamos, es habilitar a la autoridad administrativa para que ella, haciendo una valoración del interés general, decida cuál va a ser el curso de acción a seguir. Esta es una primera aproximación a la idea de discrecionalidad que tenemos que ir precisando. En la discrecionalidad, lo que hace el ordenamiento jurídico es darle de algún modo un margen de libertad, decíamos, para elegir entre posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? ¿De dónde surgen esas posibilidades? Del mismo ordenamiento jurídico. Esta digamos que es la regla. En la discrecionalidad se le faculta al órgano administrativo para efectuar una estimación subjetiva en el caso concreto, sin imponerle anticipadamente cuál va a ser la conducta a seguir. Se dice entonces que la autoridad podrá elegir entre varias alternativas igualmente válidas. Este es el punto. El ordenamiento jurídico le diría, ante esta situación de hecho, usted puede optar el camino A, el camino B, el camino C o el camino D. Esta es la clásica formulación de la discrecionalidad, ¿no? Pero no siempre vamos a ver esto es así, tan claramente. Pero por lo pronto ya tenemos una clara diferenciación con el ámbito arreglado, donde no había estimación alguna, donde dado A debía ser B. Aquí es dado A debe ser o puede ser A, B, C, D o D. Por eso, en esta proposición normativa, el nexo vinculante entre el antecedente y el consecuente ya no es debe, sino que es puede. Y por eso es muy común en las normas que asignan facultades regladas que lo que se llama la cópula, o sea, el elemento de la proposición normativa que genera el vínculo entre antecedente y consecuente, que se lo formule de manera potestativa. Y el uso de los podrá es un índice muy acertado en más de un caso para entender aquí hay o aquí puede haber discrecionalidad. Fíjense que desde la perspectiva que estoy planteando, que es probablemente la mayoritariamente aceptada y la que vamos a seguir hoy para no generar confusiones en disquisiciones muy técnicas, la discrecionalidad está operando en el plano de las consecuencias normativas. Es decir, dado un antecedente de hecho, lo que acabamos de decir es que la normativa que habilita discrecionalidad dice usted tiene estas opciones. O sea, ¿en qué tramo de la proposición normativa estamos? En el consecuente, en las consecuencias jurídicas. Entonces, cuando hablamos de discrecionalidad, y esto es importante entenderlo, porque luego lo vamos a tener que distinguir de algo que ha generado mucha confusión con la discrecionalidad, que es lo que se llama conceptos jurídicos indeterminados. Y vamos a ver que el concepto indeterminado, en rigor, se puede estar muchas veces, no en el consecuente, sino en el antecedente de la norma. Entonces, la discrecionalidad opera en el plano de las consecuencias jurídicas y podemos hacer una precisión más. Hay dos grandes formulaciones de la discrecionalidad, o dos formas de asignar discrecionalidad. La primera es la que ya mencionamos recién, la llamada discrecionalidad de elección, donde la norma le abre ese abanico de posibilidades, todas ellas igualmente válidas a la autoridad administrativa para adoptar. La segunda variante de discrecionalidad es la que se llama discrecionalidad de actuación, a la que ayer hicimos referencia cuando hablamos de la omisión. En este caso, a diferencia de la primera, la norma dice que ante un determinado supuesto de hecho, la consecuencia jurídica que la administración puede adoptar puede ser actúe o no actúe. ¿Se entiende? O sea, actúe o incurre en actividad. Por eso yo ayer les dije que en algunos casos la inactividad también es legítima y que no es cierto que en todos los supuestos la inactividad sea antijurídica, porque hay casos donde el mismo ordenamiento jurídico habilita expresamente a la autoridad a actuar. Y pusimos el ejemplo, que creo que lo perfila bien al supuesto que estamos planteando, el de una fuerza de seguridad cuyas normas de actuación le dicen que ante un determinado hecho de violencia, una de las opciones que puede adoptar sea esta, no obrar, o sea, adoptar una decisión de inacción. Lo mismo ocurre con una autoridad regulatoria, donde le pueden decir, como pasa muchas veces con las autoridades que regulan
en materia bancaria, financiera, llamados bancos centrales, donde la normativa le da facultades para intervenir en estos sectores tan complejos técnicamente, y en algunos casos le podrá decir, mira, ante una entidad financiera, un banco que está en una situación complicada económicamente o financieramente, usted puede adoptar una serie de medidas, digamos, de salvataje económico, que pueden ser todas estas, pero también la decisión que puede adoptar la autoridad económica puede ser, mire, no haga nada. ¿Sabe por qué? Porque esto ya no tiene solución. Entonces, ninguna de estas medidas de salvataje aquí tienen sentido usar. Ahora, ¿quién define? La autoridad monetaria. Y normalmente la norma da una gran apertura. Es actúe, y si actúa tiene todo este catálogo, donde se combina modalidad de elección con la modalidad, o sea, discrecionalidad de elección con la otra, que acabo de mencionar, la primera es elección, o no actúe. Y si actúe puede hacer todo esto, pero no se lo tasa, porque es imposible. Y aquí viene otro punto importante. ¿Por qué hay discrecionalidad? ¿Sería posible pensar que el legislador, que el ordenamiento jurídico tase, predetermine anticipadamente todas las posibilidades de actuación de la administración? ¿Es pensable que se puede programar toda la vida jurídica de la administración? No. Es obvio lo que estamos diciendo, no. Entonces, no hay duda de que administrar conlleva la necesidad de contar con una potestad discrecional. La discrecionalidad es consustancial a la función de administrar. No podemos pensar en la tarea de administrar sin la discrecionalidad. Esto es un punto de partida también fundamental. Y esto también tiene que hacer desterrar ya de la cabeza, sobre esto luego volveremos, que por tanto no es correcto asimilar o confundir, mejor dicho, a la discrecionalidad con la arbitrariedad. La arbitrariedad es una disfunción, si se quiere, en el ejercicio de una potestad discrecional. Pero es común confundirla. ¿Cuántas veces leemos en los diarios, escuchamos hablar a políticos, periodistas, incluso abogados? Obró discrecionalmente, qué mal que obró la administración, obró este gobernante. Bueno, no es un problema si obró discrecionalmente o no. En todo caso será obró arbitrariamente, que es algo muy distinto, ¿no? Lo arbitrario es otra cosa. No puede ser confundido con la discrecionalidad. Un punto fundamental, incluso hasta de tipo lingüístico, que no hay que confundir. Bueno, entonces, la discrecionalidad no es la arbitrariedad, la discrecionalidad es consustancial al Estado de Derecho, es consustancial a la función de administrar. Entonces, hoy tenemos que entender que es un valor incorporado al Estado de Derecho la idea de discrecionalidad como una situación en la cual se produce lo que Enterría denomina una remisión normativa. Es el mismo ordenamiento jurídico el que confiere ese poder de actuación a la administración. Por tanto, no hay discrecionalidad frente a un vacío normativo. Esto es un punto fundamental. Esa era la antigua concepción de la discrecionalidad. No hay discrecionalidad cuando falta la norma que lo apodere para obrar. La discrecionalidad siempre requiere habilitación normativa. Por eso esta frase de Enterría es un supuesto de remisión normativa. La norma lo que le autoriza es a estimar, a valorar. Pero si no hubiera norma, usted no lo podría hacer. Entonces, el silencio del legislador no es igual a la discrecionalidad. Esa es una explicación ya superada. 150 años atrás podría haber sido admitida, hoy no. Esta es la explicación del por qué las viejas legislaciones procesales administrativas, esta idea de que discrecionalidad es igual a libertad o ausencia de regulación, es el por qué las antiguas legislaciones procesales administrativas, las que fueron desarrolladas incluso sobre la base de la vieja legislación española de fines del siglo XIX y que se reprodujeron en muchos países, decían que no darán lugar a la revisión o al enjuiciamiento contencioso administrativo las resoluciones que se hubieran dictado en ejercicio de facultades discrecionales. Claro, porque era ese espacio libre, donde nadie lo podía chequear, verificar. Bueno, esto es algo que hay que olvidarse, está desterrado. Entonces no podemos confundir laguna normativa o inexistencia de regulación con discrecionalidad, porque, repito, la discrecionalidad presupone la existencia de una norma atributiva. Punto número 1. Entonces,
Hay que entender que la discrecionalidad es una modalidad de ejercicio que el orden jurídico expresa o implícitamente en algunos casos confiere a quien desempeña la función administrativa con el objeto de que a través de una apreciación subjetiva, la de ese órgano que está facultado, aprecie el interés público comprometido y de alguna manera complete creativamente el ordenamiento jurídico en su concreción. Práctica, seleccionando una alternativa entre otras, pero todas igualmente válidas. Por eso hay quien ha dicho la discrecionalidad a la larga deriva en una suerte de indiferente jurídico. En la medida en que la Administración adopte alguno de los cursos de acción, todos ellos válidos para el ordenamiento jurídico, da lo mismo. El tema es que si usted tiene 3 cursos de acción y adopta un cuarto, ese es inválido. Este es el punto. Eso es lo que estamos diciendo en este momento con esta explicación que acabamos de dar. Ahora bien, ocurre que con el tiempo se entendió que en muchos supuestos que tradicionalmente se los consideraba de ejercicio de una potestad discrecional, en rigor no eran tales, sino que de algún modo se los confundía, se los entremezclaba con algo diferente. Y ese algo diferente es lo que se denominó y se denomina concepto jurídico indeterminado. Concepto jurídico indeterminado. En el derecho alemán, allí es donde se desarrolló esta distinción y esta teoría, la de los conceptos jurídicos indeterminados, se señaló lo siguiente: los conceptos que usan las normas pueden ser en algunos casos claros y precisos, es decir, pueden ser determinados, y en otros casos no lo son. Los determinados son aquellos que delimitan el ámbito de la realidad al que se refieren de una manera precisa e inequívoca. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una norma dice que la mayoría de edad se obtendrá a los, bueno, cada país tiene un régimen distinto, no sé cuál será acá, 18 años, 21 años, el que sea. No hay ninguna duda, a los 18 años, en tal sistema, una persona es mayor de edad. Acá no hay discusión alguna, es decir, el concepto está absolutamente determinado, el concepto está definido. Pero otras veces esto no es así. Y la ley usa un texto abierto, o si se quiere, no define la realidad con esa precisión, sino que lo deja, insisto, abierto a la interpretación, abierto a un acto que vamos a ver que es de tipo, por lo menos se plantea, de constatación de tipo cognitivo. Esto es lo que pasa cuando el legislador usa conceptos tales como la buena fe, el buen hombre de negocios, la probidad. A veces nos deriva a conceptos de la experiencia, otras veces nos deriva a conceptos de valor, como es el de la probidad. Acá, entonces tenemos una norma con un concepto que no está acotado, que no está precisado de antemano. ¿Y qué dicen los alemanes? El concepto no está determinado, pero son casos en los cuales en su aplicación son susceptibles de ser definidos, de algún modo concretados, y admiten, por ende, una única solución justa. Esta es la nota característica del concepto indeterminado. El concepto indeterminado, si bien inicialmente no está definido, al momento de ser aplicado, traduce una única solución posible o justa. O sea, la indeterminación del enunciado, dirán, no se traduce en la indeterminación en las aplicaciones del mismo. Esto entonces nos pone en un ámbito muy distinto al de la discrecionalidad, porque en la discrecionalidad habíamos dicho que justamente ocurre lo contrario. El legislador adrede, habilita a la autoridad a realizar una estimación sobre la base de una pluralidad de respuestas, que él acota, por supuesto, pero que son todas ellas posibles. O sea que hay pluralidad de soluciones válidas. Aquí no. Aquí dirá el concepto indeterminado que no hay una pluralidad de soluciones válidas, sino que va a haber una sola solución posible. Entonces, nos encontramos con una situación muy diferente.
a la que estamos precisando. Y se ha dicho que esta mezcla o confusión entre discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados ha acarreado penosas consecuencias jurídicas porque a la larga ha impedido la revisión judicial de casos en los que al derivar en una única solución posible operan del mismo modo a los supuestos en los cuales hay una potestad reglada, ¿no? Entonces, lo singular, repito, de estos conceptos radica en que su calificación en una circunstancia concreta no va a poder ser más que una. Y la autoridad administrativa ante este concepto tiene ante él, dicen, una sola solución justa, viable o posible. La urgencia existe o no existe. El precio es justo o no es justo, dirán, ¿no? Entonces, aquí la administración no va a poder, dirán, determinar el contenido de este concepto según su criterio, según una suerte de estimación subjetiva, porque la operación que hay que hacer acá, al interpretar el concepto, es una operación de tipo cognitiva. Hay que hacer una constatación, hay que hacer una mera comprobación. En cambio, en la discrecionalidad no hay una actividad, dirá esta teoría, de tipo cognitiva, sino volitiva, donde entra a jugar un proceso de ponderación de elementos que en muchos casos son extrajurídicos. La oportunidad, cuestiones, etcétera, la conveniencia, que van más allá de lo jurídico. Por tanto, dicen, el juicio ya no es de constatación, sino que es un juicio de tipo volitivo, hay una actividad valorativa. Esto es lo que plantean. En los hechos, la cuestión no es tan así, no es tan clara. Ayer lo destacaba alguno de los expositores. ¿Es tan fácil saber cuál es el precio justo? ¿Es tan fácil saber cuál es si el caso se obró o no con buena fe? No. El interés público, como muchos plantean, como concepto jurídico indeterminado, es tan fácil determinar si esta decisión satisface debidamente el interés general o el interés público. Bueno, la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados dice que hay que hacer una suerte de análisis que parte de hacer una especie de precisión o distinción en tres aspectos que plantea un concepto jurídico indeterminado. Algunos hablan de los tres círculos. Se dice que en un concepto indeterminado hay una zona de certeza positiva y hay una zona de certeza negativa. Y en el medio vamos a encontrar una zona de incerteza. Supongamos que la norma quiere proteger, una norma que quiere proteger por razones patrimoniales de interés general a construcciones antiguas que han sido desarrolladas con un alto valor arquitectónico, etcétera. Entonces está claro, diríamos, que si nos encontramos con un edificio, por ejemplo, como eran en todos los lugares donde los españoles pisaron en América y construyeron sus cabildos, evidentemente una construcción que puede venir del siglo XVIII, denominada cabildo, ¿no?, puede tener un valor histórico, un valor arquitectónico relevante. Nadie va a dudar que habría que calificarla de interés general y darle lo que sea, monumento, protección, como cada sistema establezca. Pero puede ser con que nos encontremos también con una vivienda privada, ¿no?, construida en el siglo XIX, puede ser muy bonita, pero puede estar en un estado de destrucción total. ¿Estará dentro de esa norma? ¿Tenemos la misma certeza como en la otra? En la otra no tenemos duda de que está dentro. Y como también no tenemos duda de que si encontramos hoy en día una casa en muy buen estado y muy bonita que sea, no está dentro de la protección. ¿Por qué? Porque eran viviendas o construcciones arquitectónicas de tal fecha que tienen un origen o tienen un impacto en el plano histórico, etcétera, etcétera. Es decir, en el primer caso tenemos, se configura ¿qué cosa? El halo o la zona de certeza positiva. El cabildo o un palacete del siglo XVIII está dentro de la protección. En el segundo caso, esta vivienda construida
contemporáneamente, por más bonita que sea y por más diseño arquitectónico que sea, como no tiene un valor histórico, no está dentro de la protección. O sea, zona de certeza negativa. Y luego aparece el supuesto que planteé antes. Esa vivienda, que sí fue construida también en el siglo XVIII, que se mantiene hoy en día en pie, obviamente no en excelente estado, porque quizás no se le hizo el mantenimiento adecuado, pero tiene un valor arquitectónico, está dentro de algún modo de las fechas que mencionábamos, corresponde darle protección, y ahí hay dudas, hay una zona entonces de incerteza. Ahí es donde hay que hacer una apreciación. Por eso el concepto obviamente es abierto, decíamos, ¿no? Si tuviéramos todos en cualquiera de las dos zonas, no sería indeterminado. La indeterminación está dada porque hay un aspecto del mismo que requiere una actividad de constatación, de comprobación. Ese es el juicio intelectivo que se predica. Bueno, pero seguramente no nos pondremos de acuerdo todos nosotros. Para algunos será importante y habrá que calificarla de interés público, monumento, lo que sea, y otros dirán, no, mire, esto la verdad que hay tantas como esta, no genera ningún aporte, no vale la pena, los costos que va a acarrear si la califico, y entonces nos parecerá incluso innecesario, inconveniente entender qué está ahí adentro, qué está dentro del concepto que estamos mencionando, y la solución será otra. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay distintas formas de apreciar el problema, y estamos dentro de un ámbito de ese aspecto que recién mencionaba, que es la zona de incerteza, que da lugar a lo que se ha denominado el margen de apreciación. Bueno, como estos conceptos indeterminados se dice en teoría que dan lugar a una única solución justa, esto de la única solución justa es un tema bastante complicado, de que en verdad sea tal. Los mismos alemanes, inventores de esta teoría, han dicho, bueno, lo que pasa es que dentro del concepto, en algunos casos, puede existir lo que se llama un margen de apreciación que puede dar lugar, bueno, a estas, si se quiere, dudas o a esta suerte de libertad de selección. Hay quienes han dicho, pero bueno, entonces dentro del margen de apreciación hay una suerte de regreso a la vieja discrecionalidad, porque hay alguien que está ponderando, haciendo estimaciones o haciendo selecciones sobre posibles cursos de acción abiertos que me han dejado. Algunos responden no, porque en verdad no es un juicio valorativo, sino simplemente es una valoración de tipo cognitiva la que hay que hacer. Vuelven con esta cuestión. Bueno, lo cierto es que acá hay una gran discusión, una gran dificultad para definir el concepto. Los detractores dicen, mire, este concepto que en teoría venía a aclarar las cosas ha acarreado más confusión porque en definitiva la idea de margen de apreciación que reconocen los propios cultores del concepto, lo que pone de relieve que todas esas seguridades que usted me quería dar y decir que había una única solución posible y que entonces era tan fácilmente fiscalizable como una actividad arreglada, no lo es. El tema está abierto, hay opiniones de todo tipo y color, pero les voy a poner un ejemplo que se discute mucho, incluso en el derecho europeo. ¿Qué pasa? Y esto nos lleva luego a otro problema que lo veremos seguidamente, porque se conecta íntimamente. ¿Qué pasa con la decisión de un jurado técnico? Tradicionalmente, la intervención de un jurado, por ejemplo, un concurso universitario para designar un profesor docente, un concurso en la función pública para seleccionar a alguien para que ocupe un cargo no público, conlleva una apreciación de cuestiones de ribetes técnicos. Si yo estoy seleccionando a un profesional de la medicina, en ese concurso es probable que haya incluso una clase abierta de oposición, donde tendrá que poner un tema y donde va a haber un jurado técnico especializado que lo va a tener que valorar. Si quiero seleccionar un profesional para la administración pública, probablemente ocurra lo mismo. La idea del personal más idóneo es un concepto indeterminado, es un problema de discrecionalidad, se controla. ¿Cómo se controla? Bueno, el tema puede ser abordado desde los conceptos indeterminados para quienes afirman fuertemente esta teoría y también puede ser abordado desde la mirada clásica, la más antigua, de la llamada discrecionalidad técnica o discrecionalidad que nos remite al uso de juicios
extrajurídicos. En el derecho español han dicho, esto es un concepto indeterminado, susceptible, pleno de revisión, pero en el margen de apreciación que se genera en la zona de incerteza, hay un problema grave de fiscalización. ¿Por qué? Judicial. Porque imagínense si es el concurso médico, ¿con qué conocimientos el juez va a poder determinar si la clase de oposición, esa exposición que tuvo que hacer el médico, que fue valorada además por pares que estaban con conocimientos médicos del tema, con qué elementos el juez va a poder determinar si la clase fue mejor la del médico A, la del médico B o la del médico C? ¿Hasta dónde puede llegar su conocimiento? Hay quienes dicen, bueno, puede contar con el auxilio de peritos. Es cierto, en muchos casos la prueba pericial es un elemento sumamente relevante para hacerlo, pero en otros, un perito me puede llegar a decir, un perito médico me puede llegar a decir cuál fue la mejor clase de oposición, cuando en teoría el sistema, el mismo ordenamiento, es el que determina que hay que conformar un jurado especialmente idóneo, que normalmente estará integrado por profesores, eminencias de ese cuerpo académico para valorarlo. ¿Estará en mejor posición el perito que todos esos profesores, eminencias que integran el jurado? ¿Qué hace el juez en ese momento? Entonces, en el derecho español, si bien el derecho español está muy dividido en esto, en el derecho español hay una tendencia fuerte jurisprudencial a admitir que si bien hay un concepto indeterminado, en ese aspecto, en el halo de incerteza que genera ese margen de apreciación, hay que respetar la decisión técnica del cuerpo de jurados. Ahí hay un margen que supera lo jurídico, no hay un test jurídico, hay un test de ribetes técnicos, académicos, científicos, donde el juez no tiene herramientas para controlar. Esto también ha sido abordado tradicionalmente desde la perspectiva de la llamada discrecionalidad técnica. En el derecho italiano se decía que además de la típica discrecionalidad sobre la cual hablamos, hay una discrecionalidad de tipo técnico cuando el ordenamiento jurídico exige o remite al uso de reglas de las ciencias, las artes o la técnica. Y la conclusión era que aquí también había un proceso de selección que tenía que hacer la autoridad, pero que era de muy difícil fiscalización. En contra de esta posición, un sector muy importante del derecho administrativo, probablemente más reciente, ha negado que haya discrecionalidad técnica, diciendo, mire, cuando el ordenamiento jurídico se remite a una norma técnica, científica, o sea, una norma extrajurídica, acá no hay discrecionalidad. ¿Por qué? Porque los juicios técnicos, los juicios científicos, y particularmente en ciertas áreas, admiten una única respuesta. En las ciencias duras, 2 más 2 da 4. No da 7, salvo para los contadores, cuando liquidan impuestos. Entonces, acá no hay discrecionalidad alguna. Acá no hay posibilidad de selección de ninguna índole. Bueno, el tema es bastante más complicado, en rigor, porque se entiende que el contenido de las reglas técnicas o las opciones técnicas, ¿no?, que puede llegar a tener la administración, en algunos casos es cierto que el uso, ejercicio, aplicación de ciertas reglas no admite una única respuesta, es decir, no admite más que una solución posible. Y en ese caso es fácilmente verificable. Pero en otros supuestos, la misma ciencia o la misma técnica puede dar lugar a más de una respuesta posible. O sea, no es cierto que en el ámbito de la ciencia o de la técnica siempre, en todos los casos, haya un juicio universal único y verdadero. Y por otro lado, puede haber varias respuestas técnicas. Por ejemplo, en Argentina se planteó hace un tiempo, con el tema del paso de lo analógico a lo digital en materia de televisión, ¿cuál sistema adoptar? ¿El americano? ¿El japonés? Bueno, estaba el europeo. Todos son bárbaros, todos son buenos. Porque todos son buenos, todos son modernos, cada uno presentaba un beneficio, en función, por supuesto, del sistema que actualmente ya teníamos. ¿A dónde vamos? ¿Al A, al B o al C? No hay una única respuesta técnica. No es cierto que acá haya una única respuesta técnica. En otros casos sí, porque no hay duda de que para evitar la ruina,
por ahí de un edificio, las medidas técnicas a adoptar eran estas. Para desarrollar, o el puente de esta carretera solo podía desarrollarse en este lugar y no en otro, pero en otros no tanto. Entonces, hay casos en los que las reglas de la técnica, o el uso de reglas de la técnica o de la ciencia, también confieren o exigen de parte de la autoridad un cierto margen de apreciación. Llamémosle concepto indeterminado con margen de apreciación, llamémosle discrecionalidad, pero no en todos los casos es posible entender que hay una única respuesta viable. Esto, ¿por qué es importante? Por la revisión judicial. Porque nuevamente aparece el problema. ¿Cómo reviso esto? Imagínense si en el caso que planteaba antes de elegir cuál es la regla técnica a seguir en materia de digital, si aquel que pierde, digamos, posiciones, es decir, aquel que no sale triunfante, las empresas no sé japonesas, se hubieran presentado diciendo, mire, la decisión adoptada, que fue, por ejemplo, la americana, es equivocada, es nefasta por todas estas consecuencias. Y el juez tiene que decidir, ¿obró bien el Estado cuando dijo vamos por el sistema americano, con todas las implicancias que esto acarrea, ¿no? Económicas y tecnológicas, y desplazó a las otras? ¿Podría un juez hacer esa valoración? ¿Con qué elementos va a contar? ¿Y va a traer a peritos? Y los peritos le dirán, mire, todo es posible, seguramente le dirán. Por eso una parte del planeta sigue este sistema, otra parte del planeta sigue este y este aquella. ¿Con qué elementos el juez fiscaliza eso? Entonces acá aparece nuevamente el problema del límite del juzgador y las posibilidades de hacerlo. En muchos casos, como se suele predicar, el auxilio de prueba pericial es la solución para hacer el control y verificación de este tipo de situaciones en las cuales el juez necesariamente tiene que efectuar una valoración no jurídica, técnica, científica, o a veces en el marco de las artes. Y en otros casos, ni aún la prueba pericial va a ser la vía adecuada y satisfactoria. Y aquí, probablemente, como vamos a ver más adelante, el control judicial va a tener un inconveniente. No digo que no sea controlable, digo que lo que va a ser muy difícil que controle, y probablemente encuentre un límite, va a ser justamente esta cuestión que es el punto central del control judicial, que es si la decisión final sobre si era blanco, negro o azul, Japón, como decía recién, no Estados Unidos o Europa, era el más adecuado. Y ahí el juez da la impresión de que tiene que decir hasta aquí llego, porque si avanza más, quebranta la línea de la división de poderes. ¿Y qué está haciendo? Está administrando. Está administrando. Y administrar no es juzgar. Entonces, y juzgar no es administrar. Entonces, son funciones diferentes, por eso existe una división de poderes y el límite es algo delicado y no siempre preciso. Bueno, hacemos un alto aquí y en el tiempo después que resta nos vamos a dedicar a ver cómo han avanzado las técnicas de fiscalización de la discrecionalidad administrativa en sede judicial. Muchas gracias.